Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este programa de Quemando Aceite por Radio 26 de julio, AM 1580 desde la ciudad de Longchamps. Voy a hacer bien cortita la apertura porque me dicen que después la estiro y llegan pilas de mail diciendo que la hago larga, así que como abro, paso la pelota. ¿Cómo anda, grupo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Acá tenemos un invitado el día de hoy que se va a integrar al Somos equipo. Los 4 mosqueteros en este momento. Los 4 mosqueteros, sí. Muy bien. ¿Cómo anda, Nico? De la mesa redonda. Ah, no. De la ¿Qué cuadra. tal? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada el agradecimiento por la invitación y bueno, espero colaborar bien en la causa. Muy bien, así va a ser. Nico Sánchez se va a integrar a hacer las noticias gremiales, así que próximamente lo tendremos aquí. Cada vez un equipo más especializado, ¿no? Más especializado Tiembla en todo. TN, Tiembla TN. Bueno, Elian, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien. ¿Mejor que la semana pasada? Muchísimo, abismalmente mejor. Muy bien. Sí. Y ¿Nervioso? quería agradecer a nuestro colaborador, editor de video, Diego Martínez, que nos dio una Muy mano bien, Diego. con mi querido hermano, ¿no? Nos dio una mano nos está dando una mano con la edición del programa y ese demás. camión que entra. Sí. Lo pueden ver Y en la nos tiró página. varias ideas, calculamos que capaz para la próxima temporada podamos hacer una edición más copada como para subir a las redes. ¿Dónde pueden ver el video de Diego Martínez? En Facebook. @quemando aceite. Muy bien, ahí está. Un beso a nuestro community manager. Conductor y community manager. Oye, se nada. Bueno, che, para entrar en tema, la verdad que hoy tenemos un programa hipercargado, muy entretenido, con mucha actualidad. Vamos a repasar temas picantes, como este diciembre que viene fresco en temperatura pero caliente en la política. Ha pasado un G20 por Buenos Aires, un G20 por Argentina que ha dejado mucha viruta. Y también vamos a tener al aire a Javier Rodríguez, que nos va a comentar un poco esta nueva oferta académica que sale desde la UNLA, la carrera de Economía Política. Y a Daniel Del Pino, el arquitecto Daniel Del Pino, presidente de la Federación de Entidades Profesionales de la Provincia de Buenos Aires. Nos va a estar acompañando y comentando los pormenores y cómo están los profesionales en la provincia. Así que la verdad, hipercargado, noticias y entrevistas de primer nivel. Y para no perder más tiempo en estos 60 minutos de Quemando Aceite, que ya van 4, así que nos quedan 56, vamos con Ayelen Álvarez y la columna de apertura. Bien, bueno, un poco para continuar en función del programa anterior, bueno, ¿qué nos dejó o dónde nos dejó el G20, no? Bueno, en medio de la disputa de la hegemonía mundial, ¿no? Que una de sus expresiones es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Claramente lo que está en juego nos trasciende a nosotros completamente, pero bueno, somos un territorio en disputa de grandes potencias, ¿no? Y bueno, nos tocó ser anfitriones nada más por una suerte alfabética, como dicen algunos analistas. Bueno, finalmente se juntaron Trump y Xi Jinping, ¿no? Y Estados Unidos ofreció suspender la elevación de tarifas del 10 al 25% que pensaba imponer desde el 1 de enero a las importaciones chinas, ¿no? Y por el otro lado, China se comprometió a aumentar las compras de energía, productos industriales y agrícolas estadounidenses. Todo esto por 90 días, que parece poco, ¿no? Para un país como China que piensa, no sé, ser hegemónico en 2050, ponele. Vamos a ver qué pasa, pero evidentemente las tensiones van a seguir. Y bueno, por otro lado, ¿cómo se relacionó Argentina frente a estas dos potencias, ¿no? Macri, por un lado, se reunió con Trump y agradeció, entre comillas, por el trabajo que estamos haciendo juntos en áreas como educación y defensa, y especialmente sobre seguridad interior, la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, verdaderos enemigos de nuestros ciudadanos. Esto, bueno, no puedo dejar de asociarlo, ¿no?, con el decreto del día de ayer, en que más que gatillo fácil es gatillo libre, ¿no? Porque otorga mayor atribución a los empleados de las fuerzas de seguridad a disparar según el criterio de la persona que porte el arma, ¿no?, de lo que entiende como peligro inminente, ¿no? Esto claramente no traerá mayor seguridad, sino mayor violencia a la que ya está teniendo nuestra sociedad, así que bueno, es repudiable, me parece. Bueno, ¿y Trump qué dijo? Por su parte, dijo que los temas prioritarios eran el comercio y adquisiciones militares.
Recordemos que Estados Unidos ya construyó una base de ayuda humanitaria, entre comillas, ¿no?, en Neuquén, cerca de los yacimientos de gas y petróleo no convencional. Argentina, aparte de ser rico en recursos naturales, es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Está claro los intereses que tienen las potencias en nuestro territorio. Sí, aparte se corrió la información de que se dio marcha atrás a una inversión de unas plantas nucleares con chinas, y después también Rusia hizo lo mismo con financiamiento, bajo financiamiento, o sea, va todo un poquito de la mano, ¿no? Tal cual. Uno se queda con el G20, que es la bestia saliendo del aeropuerto de Ezeiza, la gala en el Colón y Macri llorando, y atrás está todos estos pormenores. Pañuelos para Mauricio, se tenía que llamarse. Impresionante, pañuelos para Mauricio. Bueno, por otro lado, Nicolás Duhovne también participó de estas reuniones, ¿no?, y agradeció el apoyo de Estados Unidos como uno de los accionistas más importantes del Fondo Monetario Internacional para lograr el préstamo, ¿no? Finalmente, trascendió que ambos países coincidían en la necesidad de enfrentar las prácticas predatorias de China en la región. Hay que ver Pero también... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El crecimiento de China está reconfigurando obviamente el orden mundial y también intenta ampliar su zona de influencia, ¿no?, como en nuestro territorio sudamericano. ¿Y qué pasó? Macri se reunió con Xi Jinping y firmó más de 30 acuerdos, no sé si son 35 o 37, entre ellos una ampliación del swap por 60 millones de yuanes, y en total alcanza este swap que tenemos con China 130.000 millones en moneda china, ¿no?, que equivale a más de 19.000 millones de dólares, ¿no? O sea, acuerdos que criticaban antes, claro, ¿no? sí, ¿Se acuerdan, sí, no? sí, Los sí. acuerdos con Chile. después, cómo les pegaban, teniéndolo a ¿no? Javier Rodríguez entrevistado, solamente le vamos a consultar al respecto, pero hemos escuchado al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, diciendo que este swap es una ampliación de lo que en su momento hicieron, y Macri criticó y denunció diciendo que eran papelitos de colores. Efectivamente. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Tal cual. Bueno, por otro lado, China es el segundo socio comercial de Argentina detrás de Brasil, ¿no? En función de eso, también se firmaron acuerdos vinculados a la llamada Ruta de la Seda, iniciativa de inversión pública china para agilizar el comercio entre China y los territorios involucrados, ¿no? A su vez, capitales chinos están construyendo en Santa Cruz las usinas hidroeléctricas. Y bueno, también había acordado esto que mencionabas, Nico, la construcción de 2 usinas nucleares en Argentina que supuestamente fueron paralizadas por un pedido del FMI. Ahí se ven las tensiones entre las dos potencias en nuestro Y es muy territorio, interesante, ¿no?, lo que decís y el rol que van tomando ciertos ministros, ¿no? Lo que dice Duhovne, que es portavoz del FMI, que es el que dice sí o no por una cuestión de financiamiento. O sea, evidentemente Duhovne asume el rol de Estados Unidos. Y después, a lo que has dicho al inicio, esto de el gatillo fácil y la ampliación de la capacidad de fuego de la policía sin decir la voz de alto, el rol que está tomando Patricia Bullrich como un Bolsonaro del gobierno de Macri, ¿no? Esta cuestión de quiere ser el Bolsonaro por afuera y parece que el rol lo están teniendo por adentro. Sí. Terrible. Bueno, además China también construyó un centro de observación satelital en Neuquén, que según Estados Unidos también tendría propósito militar. O sea, evidentemente, o sea, esto nos deja entrever que estamos ante una suerte de doble dependencia entre Estados Unidos y China, Creo, ¿no? perdón, Ashley, creo que ese rol que jugó el gobierno y que jugó Macri en el G20 creo que le salió bastante bien, me parece, de mediador y de acercar esa posición. Logró más o menos el cometido, que era que hicieron un acuerdo, sí, 90 días, lo que sea, pero me parece que logró que salga bien, entre comillas, teniendo intereses de los dos lados, digamos. Corea del Centro, no hay... Claro. Corea del Centro, no hay ninguna posición tomada. Ninguna posición tomada, no me peleo con ninguno, no rompo con ninguno de los dos, digamos, queda todo la cordialidad. Firmaron un semi-acuerdo en la Argentina, bueno, listo, Lo que pasa es que no le podía decir que no, o sea, de uno depende el financiamiento del FMI y del otro también, o sea, porque Depende de la de economía las real. inversiones y de financiamiento también, porque Correcto, el swap no correcto. deja de ser Correcto, estamos financiamiento. Entonces, como por eso totalmente es una... liberados a la economía exterior, digo, una- no tenemos mercado interno, estamos destruidos y dependemos de estas dádivas que nos traen desde afuera. Sí, cayó la Tal industria cual. casi un 7%. Datos de hoy. Datos, bien. Bueno, y por otro lado también se juntó Macri con la primer ministra británica, Theresa May, ¿no? Una reunión que informaron meramente de comercio bilateral, y lo que trascendió como logro fue el vuelo adicional entre América Latina y las Islas Malvinas. Sin embargo, se operará desde San Pablo, haciendo una pequeña escala en Córdoba, ¿no?
y a la vez la brinda la TAM, o sea, una empresa de capitales chinos brasileros, o sea, ni siquiera usamos nuestra línea de bandera, ¿no? Y aparte se olvidó reclamar el derecho de soberanía sobre Malvinas, ¿no? Bueno, Esto después esa vamos es a preguntarle a los compañeros del centro veterano, pero exactamente. es vergonzoso que hablan como una negociación victoriosa cuando vos sos argentina y vos decís cuándo es victorioso o no. Esto de no querían que pase de Buenos Aires y pasan por Córdoba. Señores, pasa por Buenos Aires o pasa por Buenos Aires. No hay lugar a duda de eso. Y la verdad que no se tenga este tema de la soberanía de las Islas Malvinas en una reunión bilateral en el marco del G20 con la primera ministra británica es vergonzoso. Es verdad, tal cual. Eso tendría que ser la nota de tapa, ¿eh? Bueno, y por otro lado, también se juntó con Macron. Macron le dijo, bueno, olvídate del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur hasta que Bolsonaro no ponga como prioridad lo del cambio climático. Esa fue la excusa. Igualmente a nosotros, o sea, nos conviene, porque es un acuerdo, una relación claramente asimétrica, reprimarizante, desindustrializadora para nosotros, o sea, nosotros vendiendo materia prima e importando industria automotriz básicamente, así que esto nos viene bien a nosotros, por lo menos que siga la atención. Sí, aparte Macron está teniendo unos problemitas, ¿no? No, y Macri saludando la reforma laboral, ¿entendés? Que hizo Macron, ¿viste? Como decir, con todo el quilombo paralelo que pasaba allá. Ahora, vieron que hoy fue para atrás Tuvo que volver para atrás, eso te iba a decir. O sea, evidentemente... En momento le había puesto una tarifa a los hidrocarburos y que hacían obviamente que aumente el combustible. Y bueno, igual a mí me llamaba la atención como acá muchos se sorprendían de que en Francia, ¿viste? No sé, la gente salía en la calle. Como que los bárbaros son argentinos. Como que los bárbaros son argentinos, o como que son pueblos o civilizaciones que no tienen historia, digamos. El que no conoce el pueblo francés y la historia que tiene, salir a la calle y quemar todo, revolucionario. no conoce nada de historia, digamos. Entonces, no era que no se cortaron lograba, cabezas. no era que no se lograba nada. Claro. No se lograba nada haciendo una Claro. movilización. No era... Quemaron 30 coches, rompieron todo y bueno, ahí está, el tipo volvió del G20 y tuvo que ir para atrás. Y valga, después lo analizaremos esta cuestión de los chaquetas amarillas, pero no es que fue de un día para el otro, sino algo que se viene gestando desde el interior es algo francés que para... estaría bueno. Ahora, Realmente y de hay los fracciones productores. de derecha como de izquierda también Sí, dentro de este movimiento que se está dando. Bueno, finalmente hubo un documento final que se llama Construyendo Consenso para un Desarrollo Equitativo y Sostenible, ¿no? Celebra el crecimiento económico global, reafirma la agenda de reformas estructurales promovidas por el FMI y reconoce explícitamente las tensiones y riesgos geopolíticos, comerciales y financieros que quedaron expresados en la cumbre. Sin embargo, no hace referencia a la alarmante desigualdad mundial, ¿no? A la crisis humanitaria que estamos viviendo, a la burbuja financiera, catástrofes ambientales, o sea, en definitiva, una gran cumbre de pocos para los menos. Muchas gracias a Yelena Álvarez por Espectacular. esta columna de apertura. Buen temón de Riff, no obstante lo cual, la verdad que qué banda Riff que está volviendo, está haciendo 3 shows en el Teatro Vorterix. Tuvimos la suerte de participar del primero. Me estabas diciendo que fueron. Y la verdad que volvió con toda la magia, sin Papo, con el hijo de Papo. Pero los buenos temas nos oxidan. Que traen buenos recuerdos también, ¿no? Totalmente. Así que bueno, vamos a seguir con la agenda del programa, aquí quemando aceite por radio 26 de julio AM 1580. Y tenemos con nosotros al doctor Javier Rodríguez, es actual director de la licenciatura en Economía Política de la UNLA y ex secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria. Bueno, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para los oyentes. La verdad que muy contentos de estar charlando contigo. Hace poquito has visitado Almirante Brown en el marco de la Expo Granja, en la Granja Educativa Municipal, y la verdad que queríamos charlar contigo y preguntarte cómo viene esta nueva oferta académica que es la licenciatura en Economía Política desde la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, sí, la verdad que en primer lugar viene muy bien. La verdad que la universidad abrió esta carrera de economía política, que lo que hace es esencialmente formar economistas, atento a que entendía que había una demanda de la gente, muchos alumnos que se acercaban y bueno, hoy por suerte se está concretando, se está llevando adelante ya la inscripción para arrancar el año que viene. O sea, pueden acercarse a la UNLA
Y, Sí, hasta el 7 de diciembre está abierta la inscripción en la Universidad Nacional de Lanús, no solo para la carrera de Economía Política, sino para la Viernes. mayoría de las carreras que todavía tienen extendida la inscripción. perfecto. El primer paso siempre es una preinscripción online, pero en la página web de la universidad, que es www.unla.edu.ar, pero si no, pueden acercarse a la universidad y ahí también les van a poder contestar todo. Bueno, Javier, ¿y qué nos puedes contar de la carrera? Bueno, es una carrera que concibe la economía pensando en primer lugar como una ciencia social, ¿no? Muchas veces nosotros los economistas hablamos de las distintas variables, las distintas cantidades, y algunos economistas se olvidan que atrás de cada una de esas cantidades hay siempre personas sujetas de carne y hueso. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, concebimos en la carrera, comprender que atrás de cada una de las variables económicas siempre hay personas, sujetos, que tienen sus vidas, que sufren en algunos casos o que tienen mejores condiciones en otras, dependiendo de ese desempeño económico sobre el cual tanto discutimos, ¿no? Perfecto, clarísimo. Y la verdad que teniéndote al aire y aprovechando, queríamos hacerte una consulta que, bueno, desde que viniste a Brown y al día de hoy, en el medio por la Argentina pasó un G20. ¿Qué reflexión nos podés traer al respecto? Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que ustedes vieron del G20. Hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo? Hay muchas cosas para analizar. Sí, no, pero mira, yo creo que la impresión general es que se difundió que una visita de líderes. Ahora, ¿qué es lo que se discutió? ¿Qué es lo que se ponía en juego? ¿Cuál era la posición de la Argentina? ¿Cuál fue la declaración final? La verdad que prácticamente no se la discutió, no se la dio a difundir. Para tener una idea, para hacer una primera presentación, la presidencia del G20 es rotativa, es decir, que todos los años va cambiando. Este año le tocó a la Argentina y por eso el evento se organizaba acá en la Argentina. Ahora, habitualmente cuando uno tiene la presidencia, trata de llevar adelante alguna parte de la agenda de interés de ese país, ¿no? Entonces, lo que realmente ocurrió en este G20 es que fue una oportunidad perdida, porque no hubo ningún tema de agenda de interés ni de la Argentina ni de Latinoamérica que se llevara, que se pusiera en discusión. Entonces, cuando estaban un poco las condiciones para que algunas de las temáticas más problemáticas, que más en general nos preocupan a nosotros en las relaciones internacionales, fueran planteadas, bueno, la verdad que no se plantearon y en ese sentido es una oportunidad perdida, ¿no? Perfecto, y aparte, sumando a eso, alguna reflexión que hemos escuchado en estos días de por ejemplo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, haciendo referencia al cambio de moneda del swap con China, diciendo que es una ampliación de la política que estaban llevando adelante en el anterior gobierno. Por estas cuestiones se lo manifestaba como un acierto, cuando en otrora era criticado diciendo que era un papelito de colores y fue denunciado penalmente justamente por Macri. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, eso es una muestra más de la concepción errada que ha tenido el macrismo en materia de política internacional, ¿no? Porque si recuerdan, al principio el macrismo había dicho, bueno, todas estas alianzas que había tejido el gobierno anterior, la verdad que no valían la pena, esa era la lectura que hacían y en función de eso obraban. Cuando después en realidad se empieza a mirar la situación del mundo, se empieza a ver que Estados Unidos está teniendo una política proteccionista muy fuerte, la Argentina sigue con una posición de apertura externa que no se condice para nada con lo que ocurre en el mundo. Es decir, mientras todos los países están protegiendo su producción, protegiendo su empleo, la Argentina se está abriendo a todas las importaciones y eso desde ya es una de las causas más que generan que en este momento estemos en una recesión, que estemos con pérdida de empleo, que estemos con caída de salarios. Entonces, cuando
para sintetizar un poco, aquella visión que ellos decían que era equivocada y que ellos tenían otra forma de insertarse en el mundo, cuando en realidad raspamos un poquito, la única estrategia que están teniendo es permitir por completo las importaciones, pero eso no redunda ni en mayor producción, ni en mayor empleo en materia local, ni tampoco en mayores exportaciones, porque lo otro que ocurrió cuando miramos ya estos 3 años es que no se incrementaron las exportaciones, ¿no? Entonces, por un lado, sí hubo una apertura comercial a las importaciones, pero eso, como era, yo diría, como los economistas en general preveíamos, eso no iba a desembocar por sí solo en un aumento de las exportaciones, ¿no? Es muy claro y muy entretenida tu explicación. Da ganas de ir a inscribirse a la carrera de licenciatura económica o de política, ¿no? Sí, te escuchamos. No, decime, no, bueno, es que en realidad nosotros también decimos la verdad que los temas económicos están siempre en debate, ¿no? Un poco la dificultad a veces es que esas discusiones no se profundizan, esas discusiones no se analizan. Bueno, un poco la idea de la carrera es plantearlas en profundidad, ¿no? Y Javier, teniendo en cuenta todo este trajín macrista, no hay dudas que el gobierno que asuma el año que viene, en el diciembre de 2019, va a recibir la verdadera pesada herencia. ¿Cuál sería la salida de toda esta pesada herencia macrista? Bueno, la verdad que lo que no se sabe es en qué situación se va a llegar al 2019, ¿no? Yo coincido en que efectivamente cuando pensemos en ese momento va a haber una pesada herencia. Hoy estamos hablando de una recesión este año del 2,6%, también ya se está sosteniendo que el año que viene también va a seguir la recesión, es decir, que la Argentina, para que quede claro, la recesión significa que la Argentina está produciendo menos, pero además está produciendo menos en un contexto de muy fuerte inflación. Estamos hablando para este año de un 47% de inflación, de una caída muy importante en el empleo, de una caída en la industria que ya en los 3 años redujo en 100.000 la cantidad de puestos de trabajo registrados, con lo cual la verdad que la situación económica está mostrando por completo resultados negativos. A eso hay que agregarle un muy fuerte endeudamiento, ¿no? Que posiblemente es también una de las grandes preguntas, una de las grandes incógnitas que hay que hacerle a quienes desarrollaron estas políticas, a qué se destinó ese enorme endeudamiento que está teniendo la Argentina, ¿no? La verdad que cuando uno en general piensa en un hogar, en una casa, y piensa que se va a endeudar por algún motivo, está diciendo, bueno, me endeudo para comprar la casa, me endeudo porque voy a comprar un auto, o porque voy a conseguir tal herramienta de trabajo, etcétera. La verdad que la Argentina en estos 3 años se endeudó una tasa impresionante, y cuando miramos qué es lo que pasó en la economía se está achicando y la economía se está vaciando, ¿no? Porque todos esos dólares que ingresaron bajo la forma de deuda, en realidad de manera inmediata salieron a fortalecer o a enriquecer el sistema financiero y la salida de divisas, pero no ha tenido un efecto real de empujar la economía argentina. Sí, clarísimo. Se fue en fuga. Se fue. Vino y se fue. Vino y se fue, pero lo que sí nos va a dejar a partir de diciembre del 19 es una deuda a pagar. Entonces, cuando vos hablás un poco de en qué situación nos va a quedar en diciembre de 2019, en qué situación va a estar el país en diciembre del 2019, uno va a tener que decir, bueno, por un lado un contexto de recesión que va a continuar, un contexto de inflación fuerte que va a seguir siendo fuerte, un aumento en la tasa de desocupación sin ninguna duda, y además un profundo endeudamiento que va a haber que empezar a pagar, porque lo otro que hizo el gobierno en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional es adelantar los pagos ahora para tener que empezar a pagarlos ya en el siguiente gobierno, ¿no? Con lo cual ahora sí siguen entrando todavía algunos dólares y eso permite que en apariencia haya una estabilidad financiera, una estabilidad del tipo de cambio, pero la verdad que, ¿no?, a costa de un endeudamiento y un problema muchísimo mayor a futuro, ¿no?
Javier, perdón, es como inflar la rueda de la bicicleta, ¿no? Esa entrada cada vez menor de dólares por endeudamiento. Digamos, mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede sostener eso, digamos, sin que se corte o en el momento que tengamos que empezar a pagar esa deuda? El problema, la verdad que la sostenibilidad es difícil a veces de predecir, porque bueno, vos mencionabas justamente el swap con China, eso de alguna manera permite que la Argentina use en algún momento, si necesita, divisas ahora desde otra fuente, o sea que ya no solo se está acudiendo al Fondo Monetario Internacional, sino que se está acudiendo también a China. Entonces uno en algún momento dice, bueno, ¿hasta dónde o hasta qué momento? La verdad que es un poco difícil señalar de manera clara, precisa, bueno, esto termina en tal lugar. Lo que sí hay que señalar es que como orientación general de la política es claramente equivocada, porque se sigue endeudando. Y de nuevo, cuando nos preguntamos qué es lo que se está construyendo, qué es lo que se está motorizando en la economía, la respuesta vuelve a ser nada. Se sigue endeudando para sostener la salida de divisas que se mantiene y para sostener esa bicicleta financiera impresionante que ahora no es con las LEVAX, pero que son con otros instrumentos un poco más sofisticados y que no son de alcance del público, pero que se siguen manteniendo, ¿no? Bueno, Javier, la verdad que te agradecemos este diálogo que has tenido con Quemando Aceite. Reiteramos, estamos charlando con Javier Rodríguez, que nos ha comentado la nueva carrera que tiene la Universidad Nacional de Lanús, la licenciatura en Economía Política, y la verdad que con la charla que hemos tenido dan ganas de inscribirse ya, así que invitamos a toda nuestra audiencia a pensarlo. Javier, muchas gracias y cuando quieras, sabes que tenés el micrófono abierto para charlar con todos los vecinos de Almirante Brown. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, saludo para todos los oyentes. Bueno, acá estamos de vuelta y antes de la pausa de la AM 1580 Radio 26 de Julio, y ya estamos de vuelta, cortito y al pie, para charlar con Daniel Del Pino, arquitecto y presidente del Colegio de Profesionales de Arquitectura de La Plata, y actualmente es presidente de la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de la provincia de Buenos Aires, FEPUBA. Así que bueno, los saludamos a Daniel. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y bueno, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, Daniel, la verdad que es un gusto charlar contigo. Sabemos que la FEPUBA está en plena actividad con muchas noticias, y para arrancar con la entrevista, explicarle un poco a la audiencia ¿a quiénes representa la federación? Bueno, sí, en realidad estamos con bastante actividad porque los tiempos así lo ameritan, más allá de que nos gusta tener actividad, además estamos casi necesariamente teniéndola. Bueno, la FEPUBA, como vos bien dijiste, es la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de la provincia de Buenos Aires. FEPUBA no tiene, asociados o componentes individuales. Claro. En realidad, sus miembros son los colegios, federaciones y asociaciones de profesionales de nivel provincial. Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, el de abogados, el de escribanos, el de ingenieros, de médicos, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Prácticamente todos los colegios profesionales de la provincia, universitarios, y federaciones, porque, digamos, si bien el control del ejercicio profesional, la matrícula y la ética por ley lo ejercen los colegios profesionales, hay profesiones que tienen unificado toda su actividad desde esto que sería el control y las actividades gremiales o de extensión profesional en el colegio, pero hay otros que no, que tienen, dividido esto, que por un lado está la actividad delegada por ley y por otra parte las actividades que tienen que ver más con las actividades gremiales. Entonces generalmente eso se hace a través de federaciones. La condición es que sea una organización profesional y de orden provincial. FEPUBA, bueno, eso es lo que representa, a su vez está adherida
a CGP, que es la Confederación General de Profesionales de la República Argentina, que es la que nuclea a las organizaciones profesionales a nivel nacional. Y bueno, entonces ahí están las federaciones provinciales como FEPUBA, que en casi todas las provincias hay una similar. La de Córdoba se llama FEPUC, la de Santa Fe FEPUFE, la de Tucumán FEPUT, bueno, y así. Que a su vez, digamos, representan este tipo de organizaciones multiprofesionales, y también hay por profesión, las federaciones nacionales, todas nos nucleamos en esta Confederación General de Profesionales de la República Argentina. Así que esa es más o menos la estructura. Clarísimo. Y la creación de FEPUBA se remonta a principios de la década del 70. Fue una institución que en principio tuvo bastante actividad, sobre todo en los 70, porque al no haber actividades políticas cuando vino el golpe, algunas instituciones como estas, que eran instituciones intermedias, tuvieron la posibilidad de, bueno, permitir nuclear a la gente que no podía hacerla en otras actividades, y establecer algún ámbito de intercambio y debate de actividades que era difícil desarrollar en otros medios. Con el advenimiento de la democracia, un poco se debilitó, porque mucha gente con inquietudes que participaba de estas instituciones profesionales se volcó a la política, pero bueno, después nunca se cerró del todo y se reactivó a fines de los 90. En realidad en los 90 se reactivó bastante, porque hubo bastantes embates contra estos tipos de instituciones, el intento de desregulación de las actividades profesionales, y bueno, eso permitió una reactivación. Y bueno, y hasta el día de hoy acá estamos. Así que esa es más o menos sintéticamente la conformación, lo que FEPUBA representa, y más o menos su origen y su historia. Perfecto, Daniel, muy claro tu explicación. Y bueno, siempre que entrevistamos tratamos de informarnos de la actividad, en este caso la FEPUBA, y tenemos entendido que se realizó el primer encuentro de profesionales universitarios a fines de octubre. ¿Cómo fue el primer encuentro de esa característica. Hemos hecho otros encuentros con otras temáticas. Este año, que en realidad fue el encuentro trascendente que tuvimos, tuvo que ver con los 100 años de la reforma universitaria. En realidad el encuadre del encuentro fue el primer encuentro entre organizaciones profesionales y la universidad, a 100 años de la reforma universitaria, presente y futuro. Fue un encuentro de orden nacional, lo organizamos desde FEPUBA, con las organizaciones de FEPUBA y con la Universidad Fundamentalmente Nacional de La Plata, porque FEPUBA tiene su asiento formal acá en la ciudad de La Plata, como la mayoría de los órganos provinciales. Y bueno, si bien estaba convocada y participaron otras universidades, fundamentalmente, digamos, la mayor actividad estuvo con la de La Plata, porque compartimos el espacio geográfico. Y fue un encuentro muy interesante, porque se convocó a la universidad, a la representación gremial de los docentes, estaba representada CONADU, a los colegios y federaciones profesionales, no solo de nuestra provincia, sino de otras provincias, y también a los graduados y a todas las personas relacionadas, porque la intención era generar un debate importante respecto a rescatar el espíritu de la reforma, reivindicar sus principios, pero plantearnos cómo sigue esto de acá en más, porque bueno, pasaron 100 años y evidentemente la sociedad ya no es la misma, las formas de ejercer las profesiones, la cantidad de universidades que se fueron por suerte generando en distintos lugares, en fin, hay que, evidentemente, las circunstancias no son las mismas que en 1918. Correcto. Así que esa era un poco la intención, y bueno, fue en realidad muy, muy bueno el producto que aquí surgió.
Y siguiendo con otra consulta, también de la agenda de la FEPUBA, te quería consultar sobre la ley de salario mínimo profesional, una ley que se sancionó y que se vetó en el 2016, tengo entendido. Sí. Bueno, supongo que no deben estar muy contentos al respecto de la FEPUBA. ¿Qué posición tienen? No, bueno, nosotros, a ver, todas las profesiones tienen, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias e incluso en Capital hay diferencias porque con la desregulación de los 90, algunas que tenían regulados sus honorarios lo perdieron, y otras no lo tuvieron nunca. Pero en provincia de Buenos Aires todas las profesiones tienen regulado sus honorarios y hay un mínimo por cada actividad que desarrolla un profesional que debe percibir, y por debajo de eso se considera que no es ética y que no es y que el honorario no es renunciable. Lo que pasa que eso está pensado, como la mayoría de los colegios en su momento, desde la visión de una actividad liberal, o sea, de un trabajador independiente. Pero con el correr del tiempo se han ido como proletarizando las profesiones. De alguna manera, una gran cantidad de nuestros colegas trabaja en relación de dependencia, y en ese aspecto no están establecidos precisamente esos honorarios mínimos. Entonces, digamos, en su momento se pensó que era una reivindicación importante dadas las características que hoy desarrollan la mayoría de las profesiones. Bueno, esto evidentemente no prosperó, y desgraciadamente entendemos que es un retroceso en ese aspecto en relación a algo que se podía haber logrado. De todas formas, nosotros creemos que digamos, como toda reivindicación que se entiende justa, está dentro de la agenda de lo que en realidad consideramos que debe, sí, tratar de impulsarse, y seguramente estamos viendo de qué manera poder conciliar este proyecto, digamos. Sí, o sea, seguramente te volveremos a molestar para seguir de cerca esta ley de salario mínimo profesional en adelante. Y No me molestan, al contrario, me dan la posibilidad de expresarnos a través de esto, porque en realidad creemos que todo este tipo de situaciones está bueno, digamos, que se conozcan y que se debatan en el seno de la sociedad. Daniel, quizás una última pregunta, que ya que estamos en territorio bonaerense, explícanos un poco qué pasó con el conflicto con Pharmacity, que también, o sea, impacta en muchos profesionales vinculados a los farmacéuticos. Bueno, ese es un tema que nos tuvo y nos tiene muy ocupados, porque, digamos, desde el primer momento que se desarrolló este conflicto, desde FEPUBA hemos acompañado al Colegio de Farmacéuticos y a la provincia de Buenos Aires, porque en realidad lo que Pharmacity cuestiona es la legislación vigente en la provincia, que precisamente establece reglas de juego, porque entienden que las farmacias y el farmacéutico no son un comercio, son parte del sistema de salud que tiene la provincia de Buenos Aires, y una parte sumamente importante. Entonces, en ese aspecto, de alguna manera, consideramos que la regulación de las actividades profesionales, en este caso la de farmacéutico, es parte del patrimonio y de la forma y de las reglas de juego que se ha dado a nuestra provincia, y que le han permitido sostener un sistema que no es, digamos, un privilegio de algunos profesionales, sino que es como un respaldo para la comunidad toda. En realidad, la actividad del farmacéutico, como la de otros profesionales, le garantiza a la sociedad una serie de seguridades que no le daría, digamos, la libre competencia, donde directamente no haya ningún tipo de control ni compromiso respecto a lo que es lo primordial, que es la salud de la población. En ese aspecto acompañamos al Colegio de Farmacéuticos. La Suprema Corte de la provincia había fallado favorablemente
a la postura de la provincia y del Colegio de Farmacéuticos, pero Pharmacity recurrió a la Corte Suprema de la Nación y bueno, en ese ámbito todavía estamos, porque la Corte tiene en consideración esto, cada una de las partes hizo sus presentaciones y aportes abonando su postura, y hemos acompañado también a Pharmacity al Colegio de Farmacéuticos en las 2 audiencias públicas que se realizaron en el mes de noviembre, y bueno, ahora estamos un poco a la espera de la resolución final del tema, que esperamos a resolver en los primeros meses del año próximo. Así que, pero bueno, nosotros entendemos que nuestra provincia se ha dado un sistema legislativo que, a partir de establecer regulación sobre la actividad de las profesiones, le da una garantía a los ciudadanos de su provincia, precisamente. Bueno, recordamos a la audiencia, estamos charlando con el arquitecto Daniel Del Pino, presidente de la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de la Provincia de Buenos Aires, a quien le agradecemos el contacto con la radio 26 de julio AM 1580. Gracias, Daniel, por la charla, y bueno, vamos a volver a insistir con este tema y otros, y esperemos contar con tu palabra. No, yo le agradezco a ustedes el habernos tenido en cuenta, el darnos la posibilidad de transmitir todo esto que está pasando, lo que pensamos, lo que somos, y desde ya que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Bueno, querida audiencia, y ya cerrando el programa, porque nos quedan escasos minutos para finalizar, no queríamos cerrar esta edición de Quemando Aceite sin hacer mención a un tema tan sensible como que es la absolución de los femicidios de Lucía Pérez. Como todos sabemos, han sido absueltos, y hay un comunicado que emitió el colectivo Ni Una Menos, al cual queremos compartir con todos ustedes. Bueno, arranco. A Lucía Pérez la mataron 2 veces. La primera vez los ejecutores directos, la segunda quienes los absolvieron. Y así negaron que 2 adultos que suministran cocaína para someter a un adolescente son responsables de abuso y femicidio. Quieren decirnos que su vida no cuenta, que las relaciones de poder, que son la base de la violencia machista, no existen, que el enorme movimiento feminista que llevó su sonrisa como bandera de lucha a todos los rincones del país, tienen que callarse. No lo vamos a hacer nosotros. Nos perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Fue un femicidio. Esta sentencia deja sin culpables el crimen de la joven de 16 años cuya conmoción impulsó el primer paro nacional de mujeres en octubre de 2016. Quiere reponer el poder patriarcal sobre nuestras vidas. Al negar la figura de femicidio, produce algo más profundo que impunidad. Quieren desaparecer todos los sentidos que elaboramos desde las calles de lo que significan las violencias machistas en las vidas concretas. No es casual que esto suceda al año que millones de mujeres nos movilizamos por el aborto legal y que nos enteremos mientras marchábamos por el 25N, Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y las disidencias desde los feminismos antirracistas, populares, comunitarias, indígenas, afronegras, afrodescendientes, lesbianas, trans, travestis, migrantes, villeras. Denunciamos la revancha patriarcal, que quiere consagrar nuestros cuerpos como botín de guerra y territorio de conquista para las economías ilegales y para los abusos del poder. Esta sentencia es una forma de terror anímico contra todas las luchas que piden justicia. Volvemos a gritar, hoy y siempre, ni una menos. Vivas nos queremos. Bueno, audiencia de Quemando Aceite, nos volveremos a reencontrar el próximo martes a las 19 horas por esta radio, y los dejamos con un tema.